Buscamos en nuestras Sagradas Escrituras rápidamente Segunda de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Segunda carta del apóstol Pedro, carta universal del apóstol Pedro, capítulo 3, vamos a leer los versículos 1, 2, 3 y 4. Gloria al Señor. Saludamos a los hermanos que nos ven a través de estos medios. Por allá nuestro hermano, la familia Chiquito López, por allá por Mérida. Dios los bendiga. Un abrazo, hermanos, hasta allá donde se encuentran en Mérida. Dios los bendiga, Dios los guarde grandemente. Hermano Fortino, hermana Emit, esperamos que estén bien. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Leemos la Biblia unidos. Dice la palabra del Señor: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Oramos. Bendito Dios, soberano Padre, que moras en el reino de los cielos, en esta hora, Señor, nos acercamos a ti para darte gracias, Señor, por permitirnos la bendición de reunirnos en este lugar para alabarte, bendecirte, glorificarte como tú lo mereces, Señor. Gracias, gracias. Es un privilegio el poder hacerlo. Ahora, Señor, nos disponemos a ver tu palabra, analizar tu palabra, entender tu palabra. Señor, ayúdanos, abre nuestra mente, disipa los pensamientos, permite que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a la verdad y así, Señor, poder vivir de una manera correcta. Padre, te pedimos tu bendición y permite que esta palabra pueda llegar y pueda encontrar espacio, lugar en la mente y en el corazón de cada uno, y así, Señor, atesorarla, entenderla y así poder glorificar tu nombre. Todo esto lo pedimos, Señor, dándote gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Ocupe su lugar en el nombre del Señor. Hay un himno en el himnario, de esos himnos viejitos, gastadito, pero muy bonito y con mucho contenido bíblico. El fin del mundo se acerca ya, el evangelio se acabará, ya las señales se están cumpliendo como escrito está. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón, ríndete a Cristo. Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección. Qué bonitos cantos, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos en esta mañana a meditar en la palabra del Señor y vamos a hablar de los burladores de los últimos tiempos. Repito, los burladores de los últimos tiempos.
un libro acerca del futuro. Segunda de Pedro. Cada capítulo en esta carta del apóstol Pedro, en la segunda carta, es profético. Es una epístola que alerta a los lectores para prepararse para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que se burlan de tales preparativos, que los tienen en poco y que aún se mofan de ellos. Se burlan de las profecías sobre el regreso de Cristo. Se burlan de la necesidad de la pureza. ¿Qué importa? No hay nada que temer. Sí, se burlan de la promesa del regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podríamos responder a estos burladores sarcásticos acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo? Primera cosa, en primer lugar, se burlan de las profecías del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hacen escarnio de ello. Pedro nos hace una referencia muy clara y específica en relación a esto. Y habla precisamente de las profecías. Pedro nos recuerda de las profecías. El versículo 2 de mi pasaje, estoy en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 2, lo leo, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Pedro está haciendo referencia a ella. Nos dice el apóstol Pedro que estas profecías no son falsas. ¿Cuánta profecía podemos escuchar o podemos encontrar en los diferentes medios acerca de diversas cosas que a final de cuentas decían que ayer por la tarde iba a haber una lluvia tremenda con rayos y centellas? Nos quedamos esperando los rayos y las centellas porque ni el agua llegó. Los pronósticos que tratan de adivinar, profecías en relación a determinado tiempo en el que el Señor habría de venir. Y no ha venido todavía. Pero el apóstol Pedro aquí nos está hablando que estas profecías no son falsas, que estas profecías son reales. Capítulo 1, estoy en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Escuche usted lo que dice la Biblia allí. Capítulo 1, versículo 16. Porque os hemos dado a conocer, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas
sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. No se las damos a conocer como el que sigue fábulas artificiosas que parecieran y se escuchan bonitos, pero que no son reales. Dice Pedro, no. Somos testigos, tenemos prueba. ¿Por qué Pedro habla con esa autoridad? Porque Pedro estuvo en la transfiguración. Estoy allí. Uso el versículo 17 ahora. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Lo que está diciendo Pedro, nosotros estamos ahí, nosotros lo escuchamos, nosotros lo oímos. Esto no es una fábula, esto no es una suposición. No, esto no es algo que nos pareció, esto no es un sueño, no, esto es real. Nosotros estamos ahí y Pedro es el que está escribiendo esto. Y está parado Pedro de una manera maravillosa, versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. O sea, Pedro está diciendo, nosotros oímos cuando él dijo, cuando se oyó la voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando vamos a hablar de las profecías, no vamos a hablar de algo que nos parezca una fábula artificiosa, que podría alterar los sentidos, pero no tiene nada de real. Esto no es una fábula, esto es una verdad, esto es una profecía real, verdadera. Los profetas hablaron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y ahora nos vamos en el capítulo 1 y vamos al versículo 21. Y dice allí, 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Entonces lo que está diciendo Pedro es: las profecías que se describen en este libro no son la ocurrencia o la clarividencia de alguien inspirado que plasmó, no. Todas estas profecías que están escritas en este libro han sido inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Por eso tenemos que creerla, abrazarla, sí. Por eso es que tenemos que ponerle todo el sentido a ellas, amados hermanos. Miren, por lo menos David habla acerca de la venida del Señor en poder para gobernar a las naciones. Miren, y les voy a llevar rápidamente al capítulo 2 de los Salmos. Voy a usar el capítulo 2 de los Salmos. Se los leo rapidito. Capítulo 2 de los Salmos. Salmo 2. Todo el Salmo, no son más que 12 versículos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rómpase sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas,
El que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Luego hablará de ellos en furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurado todos los que en él confían. David está precisamente hablando de ese regreso maravilloso para ejercer un gobierno total, completo, sobre lo que conocemos hoy como esta tierra, este mundo triste, en condiciones terribles, caóticas. Pero la Biblia así lo enseña y la profecía así lo dice. Me detengo solamente para decirte, esa segunda venida de Cristo, como se ha enseñado muchas veces, se divide en dos fases. Una es visible y la otra es invisible. A la invisible se le conoce como el rapto de la iglesia. El levantamiento de la iglesia es una venida del Señor, se le conoce como segunda venida, pero esta es para llevar a sus hijos y estar con ellos en el aire. La segunda venida, todo ojo le verá. Esta es la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es de que miremos, porque es profético en todos los sentidos lo que el Señor dice. Por lo menos, hermanos amados, Isaías escribe acerca del tiempo cuando Cristo habría de establecer su reino. Isaías capítulo 9, versículo 6 es un pasaje, hermanos, que posiblemente muchos ya lo conozcamos. Isaías capítulo 9, versículo 6 y versículo 7. Dice la palabra del Señor: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Mire que ya necesitamos algo de esta naturaleza, ¿no? Un gobierno real, justo, correcto. Pero esto no se va a poder lograr por un hombre. Por más buena voluntad que tenga, resulta imposible. Solo hay uno que puede lograrlo. Ese es nuestro Señor. Y ese día se está acercando raudo y veloz. ¿Sí? El profeta Zacarías escribió del tiempo cuando verían a Cristo, a ese Cristo herido. Y así lo describe. Voy a Zacarías capítulo 12, versículo 10. Estoy en Zacarías capítulo 12, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Zacarías 12, 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén
espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Dice el capítulo 13, estoy en Zacarías, ¿sí? Capítulo 13, versículo 6. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Zacarías, el profeta, describiendo esa segunda venida con grande poder y gran gloria. Y todo el pueblo judío, todo el pueblo israelí habrá de verlo. Y habrán de reconocerlo, porque trae las señales, las heridas en sus manos, en su costado, en su frente. Y entonces se darán cuenta que ese fue el que ellos llevaron a la muerte. Y dice la Biblia: y llorarán como se llora por un hijo primogénito. Hermanos amados, ese cumplimiento profético está por llegar, porque habrá de suceder. Los burladores son ellos mismos del cumplimiento de la profecía. Pedro dice que vendrían sus palabras, que escucharían esas palabras en los últimos días, que tendrían conocimiento de todo ello, pero no lo habrían de aceptar ni de reconocer. Es verdaderamente preocupante el mundo que estamos viviendo hoy en día. El incremento tan grande en los diferentes aspectos, podríamos llamar o decir una descomposición social, moral, religiosa, pero una descomposición tremenda, terrible, que busca soluciones por donde quiera y no la encuentra. Porque la Biblia describe lo que habrá de suceder en los últimos tiempos. Y esto es el cumplimiento profético de lo que el Señor dice en su palabra. Ahorita lo vamos a ver más detenidamente, pero esa es la verdad. Segunda cosa, se burlarán. Y esta burla, si la primera burla hace referencia a las profecías y al cumplimiento de esas profecías, y como se ha dicho muchas veces, la ciencia, los eruditos tratan de investigar, tratan de inventar, ¿sí?, las incursiones de extraterrestres, etcétera, etcétera, muchas cosas, porque el enemigo sabe lo que habrá de suceder, para tratar de justificar el evento que está por venir. Tenemos que tener cuidado y entender que el cumplimiento de la palabra lo tenemos al alcance de nuestra mano. Pero en esta segunda parte quiero hacer una observación muy directa. Los burladores, hermanos, de la necesidad de la pureza. Los burladores de la necesidad de la pureza.
Cuando hablamos de la pureza, estamos hablando de la santidad, del guardar lo que la Biblia enseña. No es la ocurrencia de un hombre, sino es lo que Dios dice en su palabra. Por ahí hay muchos que dicen, por ahí le decían unas hermanas, aparecen unas hermanas con el vestido largo, con las mangas largas, y le dice, en tu iglesia no se permite los vestidos. Empieza a hacer el comentario acerca del vestuario, ¿no? Y entonces la respuesta es no. Y la respuesta que le dan es que la Biblia lo enseña. Y si la Biblia lo enseña, la obediencia estricta a la palabra marca la diferencia. Con todo respeto les digo, los burladores de la necesidad de pureza en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice la palabra del Señor, hermanos amados. Y es verdaderamente preocupante, andando según sus propias concupiscencias. Dice la última parte del versículo 3 de nuestro pasaje. Versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Estos burladores piensan que la moralidad poco importa, que la moralidad no tiene tantas cosas. No, que se puede vivir como se desee vivir, que no hay problema, que no va a pasar nada. Viene a mi mente lo que uno de mis hijos, que ya está grande, cuando le decía que se acercara al Señor, estaba chiquito, estaba pequeño, y él decía, yo voy a vivir como yo quiera. Ajá. Al final me arrepiento y el Señor me va a perdonar. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Pero tú no sabes cuántos son los días de tu vida sobre esta tierra. Y por cuanto no sabes cuándo va a ser el final, no debieras dejarlo esto para el último momento. Permítame citarles la Biblia, Números capítulo 32, versículo 23. Y voy a Números. En el capítulo 32, voy a leer desde el versículo 20. Voy a leer desde el versículo 20 para poder tener un panorama mejor. Dice la Biblia en Números 32, 20, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová. Luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel. Y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová.
Mas si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Mira, ¿sabe? Llegaron a la tierra. La primera indicación que le estaba dando el Señor a Moisés para su pueblo era: van a entrar a una tierra que está llena de idolatría, de prácticas paganas, está llena de un sinnúmero de cosas que son abominación delante de Jehová. Así es de que lo primero que van a hacer va a ser erradicar todo eso. Porque todo lo que pise vuestros pies, Dios te lo va a entregar. Solamente deben de tener cuidado de no hacer lo que ellos hacen, sino guardarse siempre bajo la mano poderosa de Dios. Y es claro el Señor, porque si no lo hace, vuestro pecado te va a alcanzar. Las consecuencias del pecado las vas a sufrir. Las vas a sufrir. Es verdaderamente triste, pero esa es la verdad. Dice el Señor: te voy a sacar, pero guárdate, cuídate. Busca en todo preservar tu vida, honrar a Dios. Pero muchas veces como que eso no se toma en cuenta. Y podemos señalar casos de algunos burladores del pasado, solo para ponerlos como ejemplo. Los burladores, los que se ríen, los que se mofan. ¿Qué tengo que yo ir al templo? ¿Qué tengo? Mis amigos. Hay quienes dicen: bueno, yo voy al antro. Ya, ahorita está de moda eso, ¿eh? Yo voy al antro. A final de cuentas, pues yo no voy a tomar. Van a tomar los demás, pero yo no voy a tomar. Voy a ir a la fiesta, a la pachanga, está bien. No, va a haber esto, va a haber lo otro. Yo no. Cuídate. Cuídate. Pareciera, hermanos, extremista. Pareciera. No lo es. Es el respeto a la palabra del Señor. Siempre hemos dicho y lo seguiremos diciendo: la caída de un cristiano no es abrupta. No es que va caminando, de pronto se le abre el piso y se cae. No, es un deslizamiento. Comienza por algo tan simple, tan sencillo, y se va deslizando, se va deslizando, y se va deslizando, se va deslizando, y se va deslizando. Cuando viene a ver, ya está en el suelo sentado. Así es la caída de un cristiano. ¿Cuándo empieza a deslizarse? Cuando descuida los medios de gracia que el Señor le ha dado. Cuando toma en poco los medios de gracia que el Señor nos ha dado para fortalecer nuestra vida espiritual. Y simplemente ya no lee la Biblia, ya no ora ni para comer. Sus defensas espirituales se van bajando. Todavía no ha cometido un pecado grave, no, pero el descuido de la vida espiritual ya está afectando su vida. Y empieza a deslizarse. Ya no llega al culto. Ya deja de asistir, ya no viene a la oración. Gracias a Dios, anoche teníamos varios hermanos en la velada. Gracias al Señor. Nos dio muchísimo gusto y nos gozamos en el Señor. Pero no eran todos, faltaban muchos. Se va deslizando.
Y lo que viene a suceder después es un enfriamiento espiritual. Y viene el enemigo y fácilmente lo hace pedazos. La caída no es abrupta, es un deslizamiento que lo va a llevar al fracaso en su vida espiritual. Qué triste. Los burladores de la necesidad de la pureza, es una necesidad la pureza. La integridad delante de Dios es una necesidad. ¿Sabe lo que es una necesidad? Es como cuando tienes hambre, cuando quieres comer. Los que se identifican conmigo porque están azucarados igual que yo, saben lo que implica un bajón de azúcar. Hermano, cuando se te está bajando el azúcar, empiezas a sentir una angustia. Necesitas comer algo, pero necesitas comerlo, porque sientes que empiezas a sudar frío, hermano. Es horrible eso. Así que agarra lo que tengas al alcance de la mano y te lo comes, y empieza a nivelarse ya tu azúcar y ya te la llevas tranquilo. Así es. Si no me entiendes lo que te digo, espérate un ratito, ya te va a llegar. No es el deseo de mi corazón, hermano. No. Pero esa es la verdad. Ahora, fíjate bien, una necesidad. Miren, en los ejemplos podemos nosotros encontrar por lo menos a los antidiluvianos. La Biblia habla de los antidiluvianos como una generación a la cual Dios escogió a Noé y lo mandó a construir un arca. Muchísima gente vino a ayudar a Noé a cortar los árboles, a cerrar los árboles, a hacer la embarcación, a calafetearla por dentro y por fuera con brea, etcétera, etcétera. ¿Cuántos años tardó en hacerla? ¿Y sabes cuántos entraron? Nada más 8. Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Eso fue todo. Eso fue todo. ¿Hasta cuándo dice la Biblia? Hasta que el Señor cerró la puerta. Y cuando el Señor cerró la puerta, empezaron a caer las primeras gotas. Ellos nunca habían visto llover. Era un rocío lo que bañaba toda la faz de la tierra. Así es que un aguacero, un ciclón, ellos no sabían qué cosa era. Cuando vieron que eso empezó a suceder, empezaron a entender. Hasta entonces se dieron cuenta que lo que Noé les estaba diciendo acerca de la exterminación de todos los seres vivos estaba a punto de llegar. Llegaron, tocaron la puerta. Monte Sinaí, Arista 404. Sí. Hermano fulano de tal, ábrenos. La puerta está cerrada. Y Noé les dijo desde adentro, ¿saben? 120 años. Noé les dijo desde adentro, quisiera abrirle, pero yo no cerré la puerta. Si yo lo hubiese cerrado, se las abro, pero yo no la cerré. El que la cerró es Dios. Y donde Dios cierra, nadie abre, porque donde Dios abre, nadie encierra. Sucedió. Hay vestigio histórico de ese suceso. Y lo describe la Biblia en el capítulo 6 y en el capítulo 7 de Génesis. Los que murieron en Sodoma y Gomorra bajo el juicio divino de Génesis capítulo 19. La maldad era demasiada como en Noé. Ahora estaba la depravación en todo su apogeo.
Y el Señor dijo: voy a exterminar estas dos ciudades. Se acercó y mandó a sus ángeles a la familia de Lot. Y le dijeron a Lot: prepárate porque nos vamos. La Biblia dice en ese capítulo 19 que cuando llegaron aquellos varones, la gente pervertida, la gente que ya no tenía ninguna sensibilidad, hermanos, moral, llegaron para conocer a las personas, a los seres que habían llegado. Estaban completamente pervertidos. Y Lot dijo: señores, yo no puedo entregarlo, pero tengo mis hijas. Si ustedes quieren, le doy a mis hijas, porque no puedo darles a mis visitantes. Y ellos dijeron: no, los queremos a ellos. Fue la gota que derramó el vaso. Dios dijo: ¿sabe qué? Se acabó. Toma a tu mujer y toma a tus hijas y vámonos, porque esto se acabó. Y todavía los ángeles los ayudaron, los acompañaron hasta los límites de aquel lugar y le dijeron: aquí se van y no miren hacia atrás, ustedes escapen, porque esto se acabó. Y Dios envió fuego, azufre sobre aquellas ciudades y todos perecieron. Los burladores, hermanos, de la necesidad de la pureza. Vivimos en un mundo contaminado por el pecado. A cada paso, por los diferentes medios que tenemos. Hermanos amados, antes era la televisión, que se le conocía como el cajón del diablo. Ya ahorita son raros los que ven televisión, porque todo lo tienen en el celular. Ya se pueden acostar y una cosa ve la mujer y otra cosa ve el hombre y otra cosa ven los chamacos. Y en esa, hermano, hay una serie de cosas. Yo no estoy condenando tampoco, hay muchas cosas que pudieran ser positivas y buenas. Y qué bien. También lo había en la tele, sin embargo se le condenaba así como el cajón del diablo. Yo no sé el cajón de qué será el celular ahora, pero yo no condeno, ¿entender? Hermano, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque tenemos la capacidad, tenemos nosotros el control para poder ver las cosas correctas que edifican, que pueden ser útiles para nuestra vida. Pero al mismo tiempo, ahí mismo te meten las cosas impuras e impropias que no debieran ser vistas por ninguno y mucho menos practicadas. Pero nos estamos llevando. Nuestra niñez está siendo influenciada terriblemente por todo eso. Si los cambios en la educación que agreden también a la formación de nuestros hijos, de nuestra niñez, las redes sociales no se quedan atrás. Están bombardeando a todo el género humano, desde los más pequeños hasta los más viejos. La necesidad de la pureza. Hay una necesidad. Miren, hermano, en el capítulo 5 de Daniel habla exactamente, hermanos, acerca de Belsasar. De la escritura en la pared que decía: fuiste pesado y fuiste hallado falto. Hermanos amados, vivimos tiempos peligrosos. El regreso de Cristo es para los creyentes una esperanza purificadora. Repito, el regreso de Cristo es para los creyentes una esperanza purificadora.
Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Si quieres leemos del versículo 1. Dice Primera de Juan, capítulo 3, leo del versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuántos dicen amén? A ver si le dices amén al versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué cosa hace? Así es que el que tiene esa esperanza, ¿cuál esperanza? ¿Cuál es la esperanza? Qué hermoso, ¿verdad? Y a veces nada más lo cantamos cuando alguien se va de esta tierra. Cuando estamos frente al féretro y decimos, vamos a entonar ese hermoso canto. Cara a cara, espero verle. Más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Ese es el texto. Ese es el texto bíblico. Ese es el texto bíblico. Cara a cara. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él aparezca, le veremos tal y como Él es. Versículo 3. No se te olvide, apréndetelo. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica en Él, así como Él es puro. La necesidad, hermanos amados, de la pureza. ¿Por qué? Para poder verle y estar con Él para siempre. Porque no queremos quedar avergonzados cuando el Señor venga. Primera de Juan, estoy ahí, capítulo 2, versículo 28. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Que no haya nada que te pueda causar vergüenza, sino alegría, gozo, felicidad cuando Él aparezca, cuando Él esté allí. Mis amados, la pureza sin duda alguna no es necesario. El inminente regreso de Cristo nos invita a vivir una vida santa. Lucas capítulo 12, versículo 40. Dice la palabra del Señor en Lucas 12, 40. Dice la palabra del Señor: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. A la hora que no penséis. A lo mejor alguien decía anoche: Señor, este sería el momento indicado para venir. Gloria a Dios. Anoche quizás alguien dice: Señor, si vienes ahorita, esto es lo ideal. Pero al mismo tiempo pensamos: pero no todos estaban aquí. Entonces, Señor, espera un momento más. La Biblia dice que habrá de ser en el momento que no pensáis, en el que menos te imaginas. De allí la necesidad
es de estar siempre a cuentas con el Señor. En el camino, en el trabajo, en la combi, en el mercado, en la plática con tus amistades, en tus trabajos cotidianos, en tu tarea diaria, en tu casa, en tu hogar, donde quiera que tú estés, listo, preparado. Las maletas están dispuestas. A la hora que tú digas, Señor, estamos listos. Para ello es necesaria la pureza. Los burladores de la necesidad de la pureza dicen, ¡ah! Tercer cosa, se burlan de la promesa de la venida de Cristo. Versículo 4, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Dónde? Habla de la promesa de su venida. Habrán señales, claro que hay señales. Señales de ese acontecimiento, claro que sí. Rapidito te los voy a leer. Capítulo 24 de San Mateo. Te voy a llevar rapidito al capítulo 24 de San Mateo. Del versículo 27, voy a leer del versículo 27 hasta el versículo 44. Dice San Mateo 24, 27, porque como el relámpago, óyelo bien, quiero que lo leas, aquí mis hermanos te lo ponen en la pantalla por si no tienes ahí, léelo. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Oh, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa.
Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Está claro? Ni siquiera te lo imaginas. No podemos decir ni podemos señalar tiempos, momentos como lo han hecho algunos y se han equivocado. No, hermano. Mire lo que dice San Mateo capítulo 13. Y ahora voy a San Mateo 13. San Mateo capítulo 25, versículo 13. San Mateo capítulo 25, versículo 13. Dice la Biblia ahí: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es el final de la parábola de las 10 vírgenes, 5 fatuas y 5 prudentes. La enseñanza es exactamente: velad, porque no sabéis ni la hora ni el día en que el Hijo del Hombre vendrá por su pueblo. La promesa de Pablo, el apóstol Pablo, también hace referencia a ello, y lo hace de una manera muy clara. Pero el Señor Jesús hace referencia, y voy primero con el Señor Jesús. San Juan 14, versículo 1, 2 y 3. San Juan 14 hace referencia a ello. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. El apóstol Pablo también hace referencia a ello. En la segunda carta que escribe a los tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 4, los versículos 13 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Podríamos hablar, valió la pena. Podríamos decir, válgase con todo respeto, ¿no? Lo logramos. Valió la pena. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando el Señor levante a su iglesia. Será maravilloso, hermano, en un abrir y cerrar de ojos, levantado por el Señor. Será maravilloso, hermanos, que no nos apartemos de Él avergonzados. Será maravilloso, pero para ello tenemos que guardar la pureza. La larga espera por la segunda venida de Cristo muchas veces es la razón por la cual muchos dudan. Y es la pregunta de los burladores.
Y la pregunta es, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿No es que iba a regresar? Han pasado los años y Él no ha venido todavía. ¿Por qué no ha venido? Dice el versículo 9, porque no tardo mi venida, como algunos la tienen por tardanza, sino que soy paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios en su misericordia te permite la vida, te permite la oportunidad para que reconsideres tu vida, para que cambies tu actitud, para que entiendas que esto no es una fábula artificiosa, esta no es una fábula, es la profecía. Y como Pedro dice, nos consta, porque somos testigos presenciales de lo que estaba ocurriendo y de la voz del cielo. Sabemos perfectamente que lo que Él ha dicho se habrá de cumplir. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesucristo habrá de venir. ¿Cuándo? En el momento en que nos pensáis. ¿Cómo podemos nosotros mantenernos? Hermanos amados, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermano, santifica tu vida, consagra tu vida, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Consagra tu vida al Señor. Que las influencias y las corrientes de este mundo que tratan de atraerte, que tratan de esclavizarte nuevamente, resístela, deséchala, apártate de ella, conságrate al Señor. Dios te da la oportunidad de poder reconsiderar tu vida y tomar una decisión correcta en el camino sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Entiéndelo, aprovéchalo, porque los tiempos se están acabando. El Señor podría regresar ahora mismo. No lo sabemos, pero en cualquier momento podría ocurrir. Deja de burlarte del Señor. Deja de decirlo con sarcasmo, ¿sí? De decirlo de una manera despectiva. Pobrecito. No, hermano. Le damos gracias al Señor porque hoy estás aquí con nosotros, porque puedes escuchar una vez más lo que la palabra dice en relación a la promesa que no avergüenza, la esperanza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ponte de pie en esta hora y te invito para decirle: Señor, gracias. Gracias por hablarme. Gracias por hacerme entender que no hay mejor camino que el tuyo, que mi vida necesita una vida íntegra delante de ti. Que aunque la gente piense otra cosa, que aunque la gente piense que perdemos el tiempo, la Biblia nos enseña que lo estamos ganando. Conságrate al Señor. Abre tu corazón y dile: Señor, quizá ayer hice algo indebido delante de ti. No quiero ser excluido cuando tú vengas, Señor. Perdóname, límpiame, purifícame. Yo también me quiero ir cuando tú regreses, Señor. Yo también quiero ser levantado con tu iglesia. Señor, la oportunidad Dios te la está dando, porque Él es misericordioso y clemente para con todos y cada uno de nosotros.